café en la mano y le damos el paso a Felipe Cárcamo. Felipe es estudiante de Magíster en Historia en la Universidad de Chile, es docente del programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia de la Universidad de Santiago de Chile. Sus líneas de investigación incluyen la historia de la ciencia en general, historia de la ciencia en Chile y la historia de las pseudociencias y las prácticas pseudocientíficas, ¿no? Entonces, Felipe, adelante, empezamos a andar entonces. Ok, comenzamos. Adelante. Compartir pantalla primero. Y antes de comenzar, quiero agradecer la participación de cada uno de los expositores que ha participado en este seminario web, y agradecer también la convocatoria, que según veo en la información que me entrega Zoom, está siendo bastante exitosa hasta ahora, lo que me pone muy contento, porque siempre que a uno le apasiona algún tema, le agrada ver que otras personas se interesan por aquel tema. Así que vamos a tratar de sacarle provecho a esa asistencia con cada una de las presentaciones. Mi presentación en específico se llama La homeopatía en Chile, siglo XIX, una controversia científica. En esta presentación yo voy a exponer algunos resultados preliminares de una investigación historiográfica que estoy llevando a cabo en el marco de mi tesis de magíster. Mi tesis de magíster en Historia de la Universidad de Chile la centré en la línea de Historia de la Ciencia, que es la línea que me interesa desarrollar, y precisamente me dediqué a investigar esta controversia científica en torno a la homeopatía, que se dio entre miembros de las comunidades, de las incipientes comunidades científicas en Chile en el siglo XIX. En mi tesis pretendía incorporar dos controversias, la homeopatía, otra con la frenología también, pero por razones de tiempo y por agotar y hacer más viable la realización de la tesis, lo agoté primero a la homeopatía, pero lo de la frenología es una investigación que también estoy realizando en paralelo, pero ya no como parte de mi tesis. Entonces voy a comenzar, voy a entrar en materia ya, para que vayamos avanzando. En primer lugar, partir por cosas que son bastante conocidas, pero igual es importante repetirlas para crear el contexto propicio para que se entienda lo que viene posteriormente. Partamos por la pregunta de qué es la homeopatía. Bueno, la homeopatía entonces es un sistema de medicina ideado por el médico alemán Samuel Hahnemann a fines del siglo XVIII, que sin embargo fue dado a conocer públicamente con la publicación de su órgano, su libro El órgano, su obra, el año 1810. Esta obra tuvo bastante éxito en la época, al punto que tuvo varias ediciones sucesivas en un lapso relativamente corto de años. Se editó varias veces. Estando en vida él, creo que llegó a tener hasta una quinta o sexta edición, si no me equivoco. De quinta estoy seguro, no sé si una sexta tal vez. Desde su inicio la homeopatía se basó en algunos principios y algunas leyes también, así lo llamaba su autor. Los más conocidos son el principio de la ley de los semejantes y el principio o la ley de las diluciones a las dosis infinitesimales. El principio de la ley de los semejantes lo que plantea es que una sustancia que provoque determinados síntomas en una persona sana, ¿ya?, sirve para curar a una persona que esté enferma y que presente exactamente esos síntomas. ¿Ya? Es uno de los supuestos en el que se basa la homeopatía. El otro supuesto, la ley de las diluciones o dosis infinitesimales, señala que una sustancia diluida, ¿ya?, y luego sometida a un proceso de agitación, que el nombre preciso que dan es sucusión, no solo conserva sus propiedades curativas, sino que aumenta su potencia y su efectividad curativa mientras más diluida esté. ¿Ya? Eso es lo que plantea la homeopatía con los dos principios más conocidos. Sin embargo, la homeopatía también se basa en otros principios que normalmente no se suelen mencionar, pero que es importante mencionarlos para entender un poco más en profundidad cuál era el conjunto de ideas que da forma a esta forma de medicina propuesta por Hahnemann. Otro principio es el principio de dinamismo o fuerza vital. La homeopatía de Hahnemann planteaba que también pretendía explicar el origen de las enfermedades. Y planteaba que las enfermedades se producían principalmente por alteraciones en el flujo o el balance de una fuerza vital. Y esta fuerza vital, ¿qué es lo que es? Según Hahnemann, sería un tipo de energía distinta al alma espiritual, por una parte, y distinta también a la energía física propia del mundo material. Entonces es como un estado intermedio.
esta fuerza vital para Hahnemann estaría mediando entre el plano espiritual del alma inmortal, incluso dice, y el mundo de las fuerzas físicas o materiales. Entonces planteaba que las enfermedades se producían por un desbalance en esta fuerza vital, ¿ya? Otro principio también es el principio de individualidad morbosa, según el cual cada paciente debe ser evaluado individualmente porque una misma enfermedad puede presentar una sintomatología completamente diferente en distintas personas. Otro principio, el principio de que la naturaleza posee todo lo que se necesita para curar una enfermedad. Por lo tanto, los medicamentos que se deben usar deben ser extraídos de la naturaleza para ayudar a la naturaleza a que permita llevar a cabo el proceso de sanación o curación. Y finalmente, el principio de la experimentación pura, muy relacionado con la ley de los semejantes, que señala que los homeópatas deben experimentar con sustancias en estado puro y sobre personas sanas, porque esa es la manera de conocer cuáles son las propiedades curativas de las distintas sustancias, ¿ya? Dado que la ley de los semejantes plantea que una sustancia que provoque determinados síntomas en una persona sana, por eso se requiere aplicar a una persona sana, y además sustancia en estado puro, permite conocer cuáles son las propiedades curativas, porque los síntomas que provoque esa sustancia en una persona sana, finalmente va a determinar qué tipo de enfermedades esa sustancia permite curar, ¿ya? Esos son algunos de los principios. Como dije, los primeros dos son los que más se suele hablar, pero también la homeopatía se basa en estos otros principios también. ¿En qué contexto surge la medicina homeopática propuesta por Hahnemann? Surge en un contexto muy específico. Por una parte, todavía existía la predominancia de la teoría humoral, que data desde Hipócrates, desde la época de los griegos, que plantea que el ser humano está compuesto de 4 sustancias básicas o humores, que sería la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema, ¿ya? El equilibrio de esas sustancias posibilita un estado de salud, caracteriza a una persona sana, y su desequilibrio produce enfermedades, ¿ya? Eso es uno de los componentes que señala cuáles eran las ideas médicas que estaban en la época cuando Hahnemann propuso su teoría homeopática. Incluso en base a la teoría humoral, supuestamente se podía determinar cierto tipo de temperamento de las personas incluso, ¿ya? Había personas que serían coléricas, otras serían flemáticas, otras serían melancólicas. Había toda una especie de clasificación de las personas a raíz de esto. Aquí hay una imagen, ¿ya?, que resume más o menos algunas de las ideas que giran en torno a esta teoría humoral, ¿ya? Cuáles son las sustancias, con qué se asocia cada una, con el calor, con el frío, con lo húmedo, con lo seco. Entonces, todo un sistema, toda una concepción en relación a esta teoría humoral. Otra de las teorías también, que estaba vigente en la época cuando Hahnemann propuso su teoría, es la teoría miasmática, según la cual ciertas enfermedades, y en particular las enfermedades epidémicas, eran producidas por miasma o malos aires. Eran aires contaminados, ¿cierto?, que emanaban de la materia orgánica en descomposición. Hay varias obras en historia de la ciencia que caracterizan cuáles eran las ideas que predominaban en distintos periodos, y en particular a inicios del siglo XIX. Yo aquí en esta diapositiva abajo aparece un libro que yo creo que es uno de los que mejor resume el estado de la medicina en distintos momentos del siglo XIX. Ahí lo compartí por si a alguien le llega a interesar ese tema. ¿Ya? En este contexto entonces surge la teoría de Hahnemann. ¿Qué impacto tuvo en esa época, ¿ya?, cuando Hahnemann propuso su teoría? Generó, la teoría inmediatamente comenzó a ser muy discutida, concitó mucha atención. Por un lado, estuvieron los adeptos que llegaron a fundar escuelas homeopáticas donde se formaba personas, incluso médicos, en esta teoría homeopática. Se formaron centros educativos, ¿ya?, para la enseñanza de la homeopatía, y también se fundaron incluso hospitales dedicados a proporcionar medicina puramente homeopática. ¿Ya? Y hay una imagen que encontré en internet de un hospital en Madrid, España, en el que se brindaba atención de salud centrado únicamente en la homeopatía. Por otro lado, también generó detractores esta teoría, ¿ya?, que permanentemente asediaron con críticas la propuesta de Hahnemann, dando pie a varios debates y a varias controversias científicas en distintos países del mundo. De hecho, aquí, solo a modo de resumen, señalo que
se ha reportado en el ámbito de la historia de la ciencia controversias de este tipo en Estados Unidos, Inglaterra y la India. Estos son solo ejemplos que yo puse para dar cuenta de que en distintos lugares se ha reportado desde la historiografía de la ciencia que hubo controversia en torno a esta temática. Sin embargo, las controversias se dieron en muchos otros lugares y en muchas otras latitudes también. ¿Cuáles eran los tópicos habituales que se abordaban en estas controversias o discusiones? ¿Ya? Yo he leído varios papers, varias investigaciones que se realizaron en torno a esta temática, y las controversias habituales se centran en torno a preguntas como si es científicamente válida la homeopatía o no, si son efectivos los tratamientos homeopáticos, si hay evidencia a favor o no de la homeopatía, y si es confiable el modo de experimentación que proponen los homeópatas. Esas preguntas que componen los aspectos epistémicos que se discuten en torno a la homeopatía. Sin embargo, hay otro conjunto de preguntas, como los que están hacia la derecha de la presentación, preguntas tales como si se debe enseñar la homeopatía en las universidades, si se debe permitir la práctica de la homeopatía, si se debe prohibir o regular la venta de productos homeopáticos, y si es perjudicial o beneficiosa para la salud pública. En la época no ocupaban necesariamente el concepto de salud pública, pero sí hablaban si era perjudicial o beneficiosa para la gente, para el pueblo, en esos términos. Y eso compone unos aspectos sociales de esta controversia también. ¿Ya? Aquí estamos haciendo una distinción metodológica entre aspectos epistémicos y aspectos sociales. Sin embargo, en las discusiones normalmente se suelen mezclar y no hacer una distinción tan clara, sobre todo en esa época, entre estos dos aspectos. Pero es importante y muy útil, creo yo, hacer esta distinción metodológica entre aspectos epistémicos de la controversia y aspectos sociales de la controversia. Ahora, teniendo una pregunta, ¿si hubo o no controversia en Chile? ¿Ya? Hasta ahora en la historiografía nacional no se ha reportado ni analizado las discusiones científicas en torno a la homeopatía, ¿ya? Pero sí existieron, y aquí entra mi trabajo de tesis, ¿ya? Que mi proyecto de tesis de magíster en la Universidad de Chile. Efectivamente me centro en estos procesos de discusión de las comunidades científicas en torno a la homeopatía durante el periodo que va desde 1851 a 1895. De hecho, el título de mi tesis de magíster es La homeopatía potencia el debate, una controversia científica en el seno de las comunidades médicas y químico-farmacéuticas, precisamente en ese periodo de años que yo les menciono. Entonces, ya que sabemos que esos debates también se dieron en Chile, vamos a recordar un poco en qué contexto surge este debate. Primero, en un contexto global, del cual ya hemos hablado, había la predominancia de la teoría humoral y la teoría miasmática, de la cual ya hablamos, pero también en la época había un creciente cuestionamiento hacia las teorías médicas predominantes. Y cada vez existían más críticas y nuevas teorizaciones que trataban de suplir los defectos que se detectaban en las teorías que eran consideradas válidas hasta la época. De hecho, hay algunos autores que plantean que en esa época estaba surgiendo una especie de nihilismo médico. Muchos médicos estaban llegando a pensar incluso que era mejor no intervenir para nada a las personas enfermas y dejar simplemente que la naturaleza hiciera su trabajo. A ese punto se consideraba que fracasaban las teorías vigentes, que muchos pensaban que no había mejor atención médica que la que no hacía prácticamente nada. Algunos incluso llegaron a plantear eso. Entonces, en este contexto surge la homeopatía con sus adeptos y detractores, como ya señalamos. Ahora, también había un contexto local en el país, en Chile. Se está llevando a cabo el proceso de institucionalización de la ciencia en Chile, ¿ya? Luego de la independencia, ya una vez consolidada la independencia y la fundación de un Estado republicano en Chile, se estaban recién comenzando a crear y a consolidar las primeras instituciones de la ciencia en el país. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina se habían creado las primeras instituciones educativas, la Escuela de Medicina que se creó en el Instituto Nacional en 1833, que posteriormente pasaría a ser parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile cuando se fundó en 1842. Se habían fundado las primeras revistas científicas. En 1830 estaba la revista El Crítico Médico, en 1843 una revista llamada La Gaceta Médica, y también se estaban fundando las primeras sociedades médicas también. ¿Ya? Por ejemplo, la Sociedad Médico Quirúrgica de Santiago, que se creó en 1846. Y también en el ámbito de la química farmacéutica también se había establecido los primeros hitos en el ámbito educativo. También en 1833 se había creado una cátedra de farmacia en el Instituto Nacional, que después pasó a ser parte también de la Facultad de Medicina cuando se funda la Universidad de Chile. Y también la creación de las primeras sociedades científicas y la fundación de las primeras boticas también, regentadas por
farmacéuticos, ¿ya? De la época. Entonces, en ese contexto local también se enmarca esta discusión, es importante tenerlo en cuenta. O sea, era un contexto en que la institucionalidad científica y médica y química estaba recién en proceso de consolidación y recién se estaba institucionalizando de manera tal que se pudieran constituir como comunidad, teniendo instituciones formativas, teniendo también publicaciones científicas que permitieran que los especialistas se comunicaran y generaran un marco de conocimiento en común. En ese contexto comienza la promoción de la homeopatía en el país, ¿ya? El primero y más importante promotor de la homeopatía, y según algunos, el introductor de la homeopatía en el país, fue el médico español Benito García Fernández, ¿ya? Este personaje, un médico español, ¿ya? Que estudió en la universidad en Madrid, luego se habría ido a formar a Francia, según algunos antecedentes, y eso no he podido rastrearlo fehacientemente, se habría formado con el mismo Hahnemann, que luego de ser muy criticado en Alemania, Hahnemann, por su teoría homeopática, emigró a Francia y también fundó escuela en Francia. Y se supone que este Benito García Fernández se habría formado en Francia, además, luego de estudiar medicina en España, se habría formado con Hahnemann. ¿Ya? No he logrado tener certeza absoluta de ese antecedente, pero sigo recabándolo para efectos de mi tesis. Y luego de haberse formado en Francia, se supone que con Hahnemann emigra a Cuba, y también este personaje es una de las personas que introdujo, según algunas publicaciones, introdujo la homeopatía en Cuba también. Pero en Cuba no estuvo más de un par de años y luego se vino a Chile. Entonces, este autor, este médico, Benito García Fernández, ha sido reportado en la historiografía. Algunos en una obra del doctor Apellido Blanco mencionan que es el introductor de la homeopatía. No se meten en la discusión ni en el tema, solo mencionan que él habría sido el introductor. Pero hay que ser un poco crítico en esa afirmación, hay que preguntarse bien qué se considera que se haya introducido la homeopatía, ¿ya? Porque en historiografía en historia siempre es delicado hacer afirmaciones tan tajantes, decir que este fue el introductor o el primero que trajo la homeopatía en el país, porque perfectamente podría haber evidencia de que ya había sido conocida por otros círculos, ¿ya? Así que hay que ser cuidadosos. Lo que sí podemos decir, sin miedo a equivocarnos, es que él fue el primero y el principal promotor de la homeopatía dentro de los círculos médicos, ¿ya? Incluso dentro de los círculos en el ámbito universitario y dentro de las publicaciones médicas de la época. Eso sí se puede decir sin ningún problema. También Benito García Fernández ha sido reportado como fundador y primer presidente del Círculo Español creado en Chile, que es un círculo de inmigrantes españoles que se creó. Él fue uno de los fundadores y primer presidente. También ha sido reportado por la literatura como uno de los médicos tratantes en el caso de Carmen Marín, la endemoniada de Santiago, que fue un caso muy bullado de la época. Él fue uno de los dos médicos tratantes, ¿ya? Junto con José Juan Brunner, que era otro médico homeópata también, que lo vamos a ver más adelante, va a aparecer el nombre. Y también ha sido reportado como uno de los fundadores y primeros médicos del Hospital del Salvador, ¿ya? Entonces, era una persona que era parte de la élite de la época y de la élite médica de la época también. 3 minutos, Felipe. ¿Mm? 3 minutos. ¿Podremos redondear? Sí, me voy a apurar un poco más. Sí. Entonces, voy a avanzar más rápido. Hoy se me quedó pegada la presentación, no sé por qué razón. Ahí sí. Entonces, este autor publicó su memoria sobre el examen comparativo de la homeopatía. Él, para tratar de validar su título en la Universidad de Chile, publicó esta obra. Él validó su título y tuvo que publicar una memoria, que él hacía un examen comparativo de la homeopatía y la alopatía. Luego él publicó el Tratado Teórico Práctico de Homeopatía, donde traducía la obra de Hahnemann y la obra de otro homeópata norteamericano, y luego publicó también no, me está quedando un poco pegada la presentación. Ahí. Publicó también la revista Médica de Santiago, que es una revista que fue publicada en 2 años, 1856 y 57. Y en esa obra se asume la promoción de la homeopatía como el principal objetivo, ¿ya? Entonces él hizo harto esfuerzo de publicar cosas para difundir la homeopatía. Entonces, luego de que él difunde la homeopatía, comienza a darse una discusión. Y es importante tener en cuenta algunos antecedentes generales de esta discusión. En primer lugar, la discusión se desarrolló entre el año 1860 y 61 y se llevó a cabo principalmente en 2 diarios de la época, el periódico El Ferrocarril y El Comercio,
y se dio bajo la forma de una discusión epistolar, que sumó más de 40 cartas. En realidad fue una discusión bastante larga, y por el lado de los defensores de la homeopatía tuvo como principal autor a Benito García Fernández y a José Juan Brunner, que era además docente en la Universidad de Chile, y por el lado de los detractores de la homeopatía tuvo al médico Carlos Leiva, que también fue docente en la Universidad de Chile. ¿Ya? La discusión llegó a tener un alto grado de virulencia porque se dijeron palabras muy ofensivas incluso, o sea, fue una discusión bien acalorada y bien apasionada. Se inició la discusión porque el doctor Carlos Leiva visitó la dispensaría, el Instituto de la Caridad y el Hospital Militar de Valparaíso y constató que allí se usaba casi únicamente más bien, medicina homeopática. Y él decide enviar una carta al periódico Ferrocarril denunciando estos hechos. ¿Ya? Y luego de que él denuncia esos hechos, comienza precisamente la discusión porque los defensores de la homeopatía también comienzan a enviar cartas tratando de refutar un poco las palabras del doctor Carlos Leiva. ¿Ya? Entonces, ya en términos generales, me voy a demorar un poquito más del tiempo porque esta es la parte un poco más sustancial de la exposición. El desarrollo de la discusión, los defensores dieron una serie de argumentos. Yo en mi tesis hago un análisis mucho más completo, profundo y exhaustivo de todo esto, pero aquí hay un listado de argumentos que plantearon los defensores de la homeopatía. Los defensores, por ejemplo, planteaban que la medicina alopática o tradicional no tenía mucha certeza, que las personas que se aferran a verdades también acusaban de dogmatismo a los que rechazaban la homeopatía porque no estaban abiertos a novedades o a que los conocimientos cambiasen. También que la homeopatía ocupaba pequeñas dosis de los mismos compuestos, siendo menos invasiva y más beneficiosa. O sea, acusaban que la medicina tradicional ocupaba dosis muy altas de ciertas sustancias, provocando más daño del que pretendía. También que esgrimieron como argumento que las personas pueden y deben tener derecho a elegir cómo curar sus dolencias. Que también cada vez más personas acudían a la medicina homeopática y ellos se lo señalaban como uno de sus méritos. También señalaban que muchos médicos y personas ilustradas se han convertido a la homeopatía. Mencionaba que algunas universidades en el mundo han reconocido la homeopatía como un método válido. Y así. También que la homeopatía tenía mayor éxito curativo que la medicina alopática y que la homeopatía poseía un método de experimentación más riguroso. Son algunos de los argumentos que los defensores de la homeopatía plantearon en toda esta discusión. Por el lado de los detractores de la homeopatía también hay una variedad bastante amplia de argumentos. Señalan que la homeopatía estaba en contradicción con ciertos conocimientos que estaban bien establecidos. Planteaban que las afirmaciones de la homeopatía no se ajustaban a la observación rigurosa de los hechos. ¿Ya? Que también señalan que las supuestas curaciones homeopáticas se pueden explicar por la fuerza medicatriz o la fuerza médica de la propia naturaleza. Plantean que a los homeópatas se le mueren más pacientes también, era uno de los argumentos que se dio. También se dio como argumento que a la 30ª disolución ya no hay medicamento, y es los fundamentos por un autor de la época que es Mateu Orfila, y que los homeópatas incluso ocupaban diluciones mayores, o sea que era risible creer que en la dilución homeopática hubiese algún medicamento. Y señalaban que muchos homeópatas usan la medicina alopática cuando su homeopatía falla, pero atribuyen los éxitos a la homeopatía. También señalaban que hay enfermedades imaginarias que se curan gracias a la imaginación también. Hay una especie, no usaban la palabra placebo, pero tiene que ver con eso. Que muchos médicos pretenden ejercer la medicina al alero de la homeopatía, o sea, muchas personas que no eran médicos pretendían, también lo usaban como crítica. Y también criticaban que la homeopatía persiste solo gracias a un vergonzoso industrialismo médico, es decir, criticaban que la homeopatía en realidad solo estaba dando pie para un negocio que era muy cuestionable desde el punto de vista ético. Y también ocupan el argumento de autoridad señalando que muchas instituciones rechazaban la homeopatía. Ahí menciona la Academia Imperial de Medicina de Francia y también a universidades de todo el mundo que rechazaban la homeopatía, excepto la Universidad de Cleveland y Ohio, en la que sí se permitía la enseñanza de la homeopatía. Esos son como un listado de argumentos que se dieron en esa discusión. Ahora, posteriormente a esa discusión, parece haber cuajado cierto consenso científico que es desfavorable a la homeopatía. Pareciera ser que en esta discusión, por ejemplo, en los años posteriores, de 1862 a 1894, yo revisé exhaustivamente toda la literatura científica de la época en el país, especialmente en Santiago de Valparaíso, y a la homeopatía se le presta escasa atención. A diferencia de otras teorías que se consideran válidas, a la homeopatía casi no se le toma en cuenta. Las pocas veces que se toma en cuenta la homeopatía, normalmente se la ridiculiza y se le menciona como una forma de charlatanería. También
cada vez que se discutía acerca de las materias que debían conformar los nuevos programas de estudio, porque muchas veces se discutió acerca de actualizar el programa de estudio, nunca se consideraba la homeopatía como algo que debiese ser enseñado. También yo revisé exhaustivamente eso. Y también los médicos, y especialmente los clínicos farmacéuticos, se quejan, ante la autoridad incluso, del intrusismo profesional. Es decir, que había mucha gente que trataba de desempeñar la función que a ellos les competía de manera ilegal, y mencionan a los homeópatas como algunas de las personas que hacían eso. Entonces, durante las décadas posteriores hay buenas razones para pensar que el consenso científico se alineó detrás de los detractores de la homeopatía, se les dio más bien la razón. Sin embargo, en el año 1895 se vuelve a reabrir un poco el debate, debido a que el gobierno de turno de la época incluyó en el presupuesto de la Nación una asignación presupuestaria para crear una cátedra de homeopatía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Al discutir el presupuesto de la Nación en el Congreso, se termina reabriendo la discusión en torno a la validez científica de la homeopatía, y de hecho en el Congreso había varios parlamentarios que eran médicos, y ellos defendieron férreamente el consenso científico, diciendo que la homeopatía era algo que no tenía validez científica, y que por lo tanto no correspondía asignarle presupuesto ni abrir una cátedra de ese tipo. Sin embargo, en el Congreso terminó aprobándose igual esa partida presupuestaria, porque principalmente uno de los diputados, Pedro Montt, lideró la campaña y logró finalmente que se aprobara esa partida presupuestaria. Luego de que se aprobó en el Congreso, el Consejo de Instrucción Pública, que sesionaba en la Universidad de Chile, las autoridades de la Universidad de Chile también manifestaron su desacuerdo con la creación de esa cátedra de homeopatía, por considerarla inútil e innecesaria. Ocupan precisamente esas palabras. Sin embargo, el diputado Montt también era parte del Consejo de Instrucción Pública, y él también defendió la decisión, señalando que hay universidades en el mundo que poseen cátedra de homeopatía y que de todas formas la homeopatía no era algo perjudicial. Entonces, el 22 de julio de 1895 se termina decidiendo y ratificando la creación de la cátedra de homeopatía para no contrariar a las autoridades, esto es dicho casi explícitamente, pero estableciendo, poniendo como condición que solo tenga un carácter voluntario. O sea, se terminó creando la cátedra de homeopatía igual, pero se puso la condición de que tuviera carácter voluntario. ¿Ya? Y aquí, con esto ya voy cerrando, me demoro bastante más de la cuenta. Si tenemos en cuenta una definición de controversia científica dada por Ernest McMullen, que define controversia científica de la siguiente forma: una disputa pública que se mantiene persistentemente sobre un asunto considerado significativo por un número científico en ejercicio, y que existe solo en caso de que grupos sustanciales de la comunidad científica atribuyan mérito a cada parte en el desacuerdo. Eso por una parte, y si tenemos en cuenta además que McMullen clasifica las controversias científicas, y uno de los tipos que identifica son las controversias mixtas, y que dice que una controversia es la que confluyen aspectos epistemológicos o propiamente científicos con aquellos aspectos asociados a sus aplicaciones tecnológicas y sus implicancias políticas, económicas, morales o éticas. Teniendo en cuenta estas definiciones de controversia de McMullen, hay varias otras definiciones de controversia científica, pero me parece que la McMullen es una de las que más se consolidó en el tiempo, y me parece que también es más pertinente para analizar el proceso de la discusión que se dio en Chile, de la que acabo de dar cuenta. Teniendo en cuenta esas definiciones, a modo de conclusiones preliminares de mi trabajo investigativo en torno a este tema, se puede señalar que la discusión acerca de la validez científica de la homeopatía ocurrió en Chile en el periodo que señalé, se desarrolló con una controversia científica que tuvo conjuntamente una variante epistemológica, es decir, confrontó dos visiones muy diferentes acerca de qué es válido en términos médicos, terapéuticos, científicos, y también tuvo una variante social, es decir, confrontó las aspiraciones de dos grupos de interés diferentes. Y teniendo en cuenta eso, también podemos decir que en el plano epistemológico de la controversia, la dimensión epistemológica pareció primar con fuerza la postura de quienes negaban la validez científica y terapéutica de la homeopatía. ¿Ya? Eso se puede apreciar en el hecho de que siempre se la ridiculizó en las publicaciones científicas, no se le dio mayor importancia cuando se definía cuál era lo que se debía enseñar a los nuevos médicos, a los nuevos químicos farmacéuticos, nunca fue tomada en consideración. Y eso se ratifica posteriormente en la discusión que dio el Parlamento, donde ya todos los especialistas señalaban que no era científicamente válida. Pero por otro lado, en la variante social de la controversia científica, parece ser que los defensores de la homeopatía tuvieron obtener cierto éxito, porque lograron concitar el apoyo explícito y tácito de autoridades políticas de la época,
que hicieron, podríamos decir, que hicieron lobby a favor de la creación de esta cátedra de homeopatía, y también porque la homeopatía logró consolidarse en el plano del mercado, o sea, es decir, logró posicionarse como producto, venta de producto homeopático, como oferta de atención homeopática, ya sea por médicos, o como ofertas de no médicos también que practicaban la homeopatía. Entonces, la variante epistemológica, el consenso científico se alineó detrás de la postura de los detractores de la homeopatía, pues la variante social, la homeopatía siguió teniendo éxito porque siguió ofreciendo esa atención homeopática por médicos y por no médicos, y además hubo apoyo de parte de autoridades políticas que trataron de legitimarla, al menos institucionalmente, creando esta cátedra de homeopatía en la Universidad de Chile. Eso es lo que yo, en términos generales, puedo decir. Ahí incluí algunas de las referencias que se mencionan acá, no están todas, por supuesto, pero solo para citar lo que corresponde. Y ahora sí doy paso a las preguntas y pido tremendas disculpas a los siguientes expositores por haberme extendido harto más de lo que debería. Gracias, Felipe. Una presentación muy interesante, sin duda, pero creo que para no atrasar demasiado la programación, tal vez deberíamos dar paso a la siguiente charla. ¿Hay algunas preguntas? Carlos Paulaza se interesa por el caso de la endemonía de Santiago y también me parece interesante. Te pido que no la respondas ahora, pero para que sepas cuáles son las preguntas que han llegado. Cata Soto dice, sí, todas las pseudoterapias y pseudociencias usan los mismos argumentos. No me acuerdo cuáles exactamente estabas presentando en ese minuto, pero es verdad, ¿no? Hay ciertos argumentos que se usan recurrentemente por las pseudoterapias. Algunas preguntas retóricas, pero que podemos discutir en el bloque final. Camilo Vargas dice, ¿cómo es posible que en el Chile actual se sigan difundiendo terapias homeopáticas? Es posible, desgraciadamente. Matías CF dice, también se utiliza la misma historia como argumento que desde hace mucho ya se sabía para validar las pseudoterapias, utilizando la misma evidencia actual para ajustarla a los supuestos epistémicos de la misma. Un comentario de Cata Soto nuevamente, dice, en Argentina el año pasado trataron de dar una charla de farmacología en la Universidad de Buenos Aires de farmacia y bioquímica y al final nombraron fitoterapia y homeopatía. Se dio de baja después de las quejas de los alumnos. Qué interesante, si estoy entendiendo bien la frase, quiere decir que no se pudo dar la charla por las quejas de los alumnos, cosa que me parece interesante. ¿Cómo situamos históricamente el que la mayoría de quienes se vierten al área pseudocientífica, algo cambió en mi pantalla y perdí la pregunta. ¿Cómo situamos históricamente el que la mayoría de quienes se vierten al área pseudocientífica son los mismos profesionales del área científica? Una pregunta interesante, ¿eh? Matías, nuevamente en esto, porque efectivamente en los matinales hemos sido testigos como los cultores más visibles de estas pseudociencias son aquellos con la formación científica, ¿no? Médicos en particular. Muy bien, no me quiero alargar más, hay varios comentarios, van a quedar en el chat, los vamos